corazón te alabaré a ti, Señor, que en los cielos y la tierra se proclame tu grandeza de mañana, tarde y noche. Glorificaré tu santo nombre, con todo mi corazón te alabaré a ti, Señor, que en los cielos y la tierra se proclame tu grandeza de mañana, tarde y noche. Glorificaré tu santo nombre. Aleluya, toda honra y gloria es suya. Aleluya, en su presencia el mal se derrumba. Aleluya, su amor y nos busca, nos busca. Aleluya, toda honra y gloria es suya. Aleluya, su presencia el mal se derrumba. Aleluya, es puro amor y nos busca, nos busca. Jesús, mi Salvador. Jesús, mi En lo alto de la colina, donde el alma va a rezar, una madre nos visita con un mensaje de paz. Sus ojos son como el cielo, su voz es brisa y consuelo, y en Medjugorje florece un llamado de amor y de paz. Oh María, Reina de la Paz, tu amor nos llama a despertar. Con el rosario en las manos volvemos a caminar. Tú traes luz en la tormenta, tú eres madre y claridad. Virgen Santa de Medjugorje, enséñanos a amar. Enséñanos a amar. Ella viene cada tarde como estrella sin final, y sus palabras se encienden como fuego celestial. Conversión, fe y esperanza, ayuno y corazón fiel, son semillas que ella siembra para el reino que vendrá. Oh María, Reina de la Paz, tu amor nos llama a despertar. Con el rosario en las manos volvemos a caminar. Traes luz en la tormenta, tú eres madre y claridad. Virgen Santa de Medjugorje, enséñanos a amar. Enséñanos a amar. Queridos hijos, oren con sinceridad. Jesús está con ustedes, abrid el corazón ya. Oh María, Reina de la Paz, tu voz nos llena de verdad. Con cada Ave María, el cielo viene a cantar.
Aquí estoy postrado ante ti, mi Jesús, mi Salvador. Tu presencia llena el lugar, mi alma encuentra paz en tu amor. En el pan estás de verdad, misterio de amor sin igual. Mi corazón se rinde a ti, mi Señor, mi Dios, mi todo. Te adoro en silencio con todo mi ser. Mi alma se inclina ante tu poder. Jesús, Eucaristía, mi vida eres tú, mi Rey, mi esperanza, mi luz y mi cruz. No hay palabras para expresar lo que siento al mirarte así, tan humilde, tan real, entregado solo por mí. Tus llagas son mi redención, tu sangre me dio salvación. Aquí me tienes, oh Señor, consúmeme en tu amor. Te adoro en silencio con todo mi ser. Mi alma se inclina ante tu poder. Jesús, Eucaristía, mi vida eres tú, mi Rey, mi esperanza, mi luz y mi cruz. Quédate en mí, haz tu morada aquí. Mi alma sedienta solo de ti. Tócalo todo, hazlo nuevo en mí. Jesús, mi amor sin fin. Te adoro en silencio con todo mi ser. Mi alma se inclina ante tu poder. Jesús, Eucaristía, mi vida eres tú, mi Rey, mi esperanza, mi luz y mi cruz. Shalom, queridísimos amigos y hermanos, bienvenidos, bienvenidos todos ustedes a esta catequesis acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Van a ser 8 días de catequesis, 4 días en esta semana y los otros 4 en la semana siguiente. Así que prácticamente la vamos a dividir en dos partes esta catequesis porque el tema es bastante denso. Yo creo que no solo se trata de hacer un breve comentario, sino también de ver todas las implicancias de cada uno de los mandamientos. Y también queremos hacer una introducción a todo este gran tema porque sabemos que hoy en día hay bastante
confusión sobre ciertos temas. Yo sé que probablemente vamos a tocar temas que, como se suele decir hoy, son muy sensibles. Sin embargo, nuestro ánimo no es ir contra nadie, no es ir contra un grupo de personas, sino simplemente decir, para los que creemos en Jesucristo y servimos a Dios en la Iglesia Católica, decir lo que Él quiere y lo que la Iglesia piensa acerca de cada mandamiento de la ley de Dios. Ese es nuestro objetivo, hacer una gran catequesis para los bautizados y también para las personas que están buscando la verdad. Ojalá a todos ustedes les sirva. Muchas gracias a todos los que, según hemos visto, han ayudado a la difusión de esta catequesis por las redes sociales, por diversas plataformas. Gracias a todos ustedes, gracias a los que se están uniendo en este momento. No se olviden de ayudarnos dándole un me gusta, ¿no? Para que la Internet pueda considerarnos a nosotros también dentro de tantas posibilidades de formación en la fe. También les sugerimos que si no lo han hecho ya, se suscriban a nuestro canal en Facebook y en las demás plataformas. RPS Ediciones es este servicio de formación y evangelización que llevamos adelante en nuestra comunidad RPS, seglares y religiosos. Pues bien, vamos a empezar como se debe, dirigiéndonos en oración al Señor nuestro Dios. Y qué mejor que orar también con la palabra. Les invito a poner actitud de oración. Vamos a encomendar toda esta catequesis a Jesús nuestro Señor, al Padre Dios, fuente de la vida y de la verdad, y al Espíritu Santo que nos anima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley de Yahvé. Dichosos los que guardan sus preceptos, los que lo buscan de todo corazón, los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Tú promulgaste tus ordenanzas para que sean guardadas cabalmente. Ojalá mis caminos estén firmes para poder guardar tus preceptos. ¿Cómo purificará el joven su conducta? Observando tu palabra. Te busco de todo corazón, no me desvíes de tus mandatos. En el corazón guardo tu promesa para no pecar contra ti. Bendito seas, Yahvé, enséñame tus leyes. Con mis labios he contado lo que dispone tu boca. Me recreo cumpliendo tus dictámenes, más que en toda riqueza. Tus ordenanzas quiero meditar y fijarme en tu forma de actuar. Me deleito en tus preceptos, no olvido tu palabra. Dame inteligencia para guardar tu ley y observarla de todo corazón. Llévame por la senda de tus mandatos, que en ella me siento complacido. Inclina mi corazón a tus dictámenes y no a ganancias injustas. Aparta mis ojos de la vanidad. Hazme vivir por tu palabra. Mantén a tu siervo tu promesa, que conduce a tu temor. Apártame el oprobio que me espanta, pues son buenas tus decisiones. Mira que anhelo tus preceptos. Hazme vivir por tu justicia. Te pedimos, Padre bueno, la gracia del Santo Espíritu de Jesús, tu Hijo, el Mesías, para que podamos nosotros conocer y amar tu ley, que está plasmada en los 10 mandamientos. Danos, Padre, fidelidad a tu voluntad. Danos, Padre, constancia en el bien, amor a tus preceptos. Danos la gracia de deleitarnos en tu voluntad, para obrar lo que a ti te agrada. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y juntos pedimos, Espíritu Santo, por intercesión de nuestra Madre. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Atiéndenos, oh Jesucristo, Hijo de María, Reina de la Paz. San José, Padre y proveedor nuestro, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos una vez más, hermanos. Como les decía, queremos hacer un repaso por todo lo que es la ley de Dios manifestada en los 10 mandamientos, que también se llaman el decálogo, ¿no? El decálogo de la voluntad de Dios. Precisamente queremos nosotros fijarnos en este tema fundamental porque, como les decía, hoy en día suele haber bastante confusión en torno a este tema, ¿no? Confusión porque claro, hay diversas opiniones acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Muchas personas piensan que lo bueno y lo malo se mide por los sentimientos o las emociones, pero nosotros sabemos que no es así. Lo bueno y lo malo lo define Dios y se define en torno a la palabra y a la revelación divina, ¿no? A lo que Dios enseña y a lo que Jesucristo nos ha mandado de observar, ¿no? De guardar, de cumplir. Por tanto, no son cosas, diríamos, que están al arbitrio de los seres humanos, sino de Dios, porque es la ley de Dios. Dios, el único Dios vivo y verdadero, ha querido revelarnos a nosotros, a los hombres, su divina voluntad. Y por eso le entrega a Moisés su ley, inscrita en piedra. Los 10 mandamientos, o las 10 palabras, o el decálogo, son las leyes que Dios entregó a Moisés en esas 2 tablas de piedra en el monte de Sinaí. Recojo el texto bíblico de Éxodo 20, del 1 al 17. Dice así la Sagrada Escritura. Dios pronunció todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas por debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, pues el Señor no dejará impune al que tome su nombre en vano. Recuerda el día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás tus tareas, pero el día séptimo es sábado en honor al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que habita junto a ti. Pues el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, pero el día séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Este es el texto de Éxodo 20, versículos del 1 al 17, ¿no? Esta es un poco la base de nuestra reflexión y de nuestra catequesis. Estos mandamientos, vamos a ir explicándolos uno por uno. Estos mandamientos sirven para darnos cuenta de que Dios mismo establece qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan, qué cosas constituyen un pecado delante de Él.
Estos mandamientos nos sirven para darnos cuenta de que existe un mal objetivo que debemos evitar y una ley positiva que debemos cumplir. O sea, muchas personas dicen, no, bueno, sí, yo creo en Dios, pero yo no hago ningún mal, estoy tranquilo, ¿no? Estoy bien, Dios es bueno, yo amo a Dios y ahí se queda, ¿no? Yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo no hago ningún mal a nadie y se quedan ahí. Gravísimo engaño, hermanos, gravísimo engaño, porque muchas de estas personas que dicen eso, muchas veces están tan cegados, que no se dan cuenta que están en pecado mortal y que cometen acciones que no agradan a Dios. Qué importante es saber lo que le agrada y lo que no le agrada. No es lo que te agrada a ti, porque hay personas que dicen, sí, yo amo a Dios, pero yo no hago esto, yo siempre me porto bien y yo procedo conforme a lo que yo pienso que es bueno. Sí, está bien, pero tú tienes un pensamiento acerca de lo bueno y de lo malo, eso es tu opinión. Pero ¿por qué no le preguntas a Dios cuál es su opinión sobre las cosas? ¿Qué cosas para Él son buenas y qué cosas para Él son malas? Te vas a dar cuenta allí que Dios tiene una ley y tiene unos mandatos en donde se establece qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Por eso es importante estudiar estos 10 mandamientos. Allí vemos que Dios aclara que existen varios pecados que le ofenden y que debemos evitar en nuestra vida. Y por eso, precisamente, creo que lo primero que tendríamos que hacer antes de ver ya los 10 mandamientos, un tema como introductorio hoy, en esta primera parte de la catequesis, es ¿qué cosa es el pecado? Yo creo que es importante aclarar, ¿no? Porque de repente tú tienes una definición de pecado que no es la definición justa, ¿no? Es necesario aclarar este tema según lo que nos enseña la fe católica. Quiero aclarar, paréntesis, que yo voy a enseñarles lo que la Iglesia Católica entiende acerca del pecado y de la ley de Dios, por si acaso. No les voy a dar mi opinión personal porque eso no sirve de nada, no sería ya una catequesis, sino simplemente un comentario. Yo sé que varios influencers en diversas redes eh, opinan y dicen lo que ellos piensan. En este sentido, yo aquí no voy a dar opiniones, sino lo que piensa la Santa Iglesia Católica y lo que establece después también la ley de la Iglesia, el catecismo y diversos pronunciamientos doctrinales de la Iglesia. Entonces, veamos qué es el pecado. Existen algunos, primero vamos a ver lo que no es, ¿no? Existen algunos enfoques incompletos o incluso falsos acerca del pecado. En primer lugar, algunos dicen que el pecado es una mancha, es decir, se trataría de algo externo, ¿no? Pero las manchas sucesivas carecen de mayor relevancia y se pueden acumular hasta la próxima lavada. La purificación del pecado será también algo externo, que no existe un cambio profundo de la persona. En todo ese proceso de pecado y purificación no se ve por ningún lado un alguien, o sea, Dios, que es ofendido. El acento en esta definición de pecado como mancha está en la persona misma. Mi mancha. He sido manchado, me he manchado, me he embarrado. Muchas veces esta definición se utiliza en las catequesis para los niños, ¿no? Se dice, ¿no? El pecado es como una mancha, ¿no? Se te cae un vaso de chicha morada sobre tu camisa blanca, ya queda la mancha. Bueno, sirve para explicar un aspecto del pecado, pero no es una definición completa. Tiene una carencia. ¿Cuál es la carencia? Que aquí el pecado se ve como algo externo a mí. Ese es uno. Dos, ¿cuál es la otra carencia? La otra carencia es que en esta definición de pecado no hay nadie ofendido. ¿Acaso tú te sientes ofendido porque se te cae el vaso de chicha? ¿Acaso eso es una ofensa a quien te ha invitado la chicha morada? No, es simplemente un accidente que sucede a cualquier persona. Entonces, por eso mismo, porque no hay nadie ofendido en esta definición
y porque el pecado aquí se ve solo como algo externo y no necesita conversión, no es una buena definición de pecado. En segundo lugar, otras personas conciben el pecado como un psicologismo, es decir, el pecado sería el producto o la resultante de algunos o varios determinismos que pesan sobre una persona. Por ejemplo, su herencia genética, su inmadurez heredada de alguna manera o aprendida, una enfermedad que tiene, ¿no? Entonces, en lugar de purificación, el pecador va a necesitar una terapia. En este caso, el pecado no existiría, porque sería una manera de llamar a la enfermedad o a ciertas taras hereditarias, ¿no? Entonces, bueno, pues no tengo culpa de estos pecados porque la culpa la tiene mi abuelo, mi tatarabuelo, quien sea, ¿no? Porque de él he recibido esta herencia genética fallada, este impulso desordenado, este vicio desordenado, etcétera, ¿no? Esta también es una definición incompleta. O sea, el pecado requiere conversión. Respetamos a nuestros hermanos psicólogos. Hay muy buenos psicólogos católicos, ¿cómo no? Pero eh, concebir el pecado como un mero psicologismo, una suerte de moneda que te tocó en el destino de esta vida, eso es absolutamente errado, ¿no? O sea, no es que la culpa la tiene tu abuelo, tu bisabuelo o tu árbol genealógico, ¿no? Que está por ahí, ¿no? Tus antepasados, tus antepasados. No, esta es una definición también incorrecta, porque aquí no hay culpa personal. ¿Mm? Entonces tú no tienes la culpa de nada, entonces no es un pecado. Esto es de tus antepasados, ¿no? En tercer lugar, otras personas sostienen que el pecado es un tema social. Si antes se daba bastante énfasis sobre los pecados personales, individuales, ellos se van al otro extremo. Ahora, el pecado es simplemente social. Solo existirían los pecados sociales: la explotación, la injusticia, la esclavitud, la trata de personas, etcétera, ¿no? Ya está. En este tipo de moral social no sería necesaria ninguna conversión personal, sino que todo el bien de la humanidad se basaría en el cambio de las estructuras sociales. Entonces así, cuando se cambian las estructuras sociales, todos seremos felices y todos obtendríamos salvación. Es una visión socialista del pecado, ¿no? Es la definición que algunos ambientes católicos de avanzadas socialistas sostienen hoy en día, ¿no? Entonces, no necesitas confesarte. ¿Para qué te vas a confesar si es un pecado? Si el pecado nosotros lo vemos como una acción social, es un tema social, una injusticia. ¿Cómo te vas a confesar de una injusticia? ¿Cómo te vas a confesar de la esclavitud? ¿Cómo te vas a confesar de la opresión de los pobres? ¿Cómo te vas a confesar de la falta de luz y agua de la gente? ¿No? Entonces, esta es una visión también muy reducida. El pecado simplemente como un hecho social, ¿no? Como una carencia de las personas, una carencia social económica, ¿no? Entonces, no se arreglan las cosas para ellos, para los que piensan así, con la conversión personal, menos todavía con la santidad. Se arreglan las cosas con el cambio de las estructuras que rigen nuestro mundo económico, social y político, ¿no? Ahí están las teologías de liberación que se han hecho muy famosas en nuestro medio, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Y que surgieron lamentablemente en el Perú. Entonces, el pecado como tema social es una definición insuficiente, ¿no? Coja. Cuarto lugar, otras personas sostienen que el pecado es una falta a un código de conducta, ¿no? Una conducta que no es ética, porque va contra una norma, contra una ley, contra un precepto de Dios, un precepto de la iglesia. En este sentido, el pecado sería solo una falta.
pero no sería una ofensa contra una persona concreta, sino simplemente una falta, ¿no? El acento aquí estaría en infringir una ley. O sea, yo me voy contra una ley, contra un código, contra una norma ética, y entonces el pecado sería simplemente una falta ética. Pero entonces no es una ofensa a alguien, ¿no? No sería una ofensa a Dios, sería solo una falla. Es como que me pasé la luz roja, ¿no? Por distraído me pasé la luz roja. Entonces un pecado sería como que te pasas la luz roja, ¿no? Entonces tienes que confesarte, ay, me confieso de que me pasé una luz roja, ¿no? Entonces todos tus pecados serán algo así, ¿no? Como faltas a ciertos códigos de conducta que no he podido observar, que no he querido o que no advertí, ¿no? Esta es también una definición insuficiente. No estoy diciendo que no haya algo de verdad aquí. Sí, hay algo de verdad porque existe un código, una norma de conducta, que ya lo decimos, son los 10 mandamientos. También hay los 5 mandamientos de la iglesia, ¿cómo no? Sin embargo, el pecado es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es, en primer lugar, la ofensa a alguien que merece todo nuestro amor, que merece ser amado sobre todas las cosas, ¿no? Y entonces yo no cumplo su voluntad. Por eso es pecado, ¿no? Bueno. Y en quinto lugar, pues finalmente otros tienen un concepto meramente legalista, ¿no? Muy unido a lo anterior acerca del pecado. Entonces están muy fijados en los detalles mínimos de sus faltas. Se pierde atención al espíritu del evangelio, al amor, a la caridad. Se acentúa el legalismo en la persona, se preocupa de examinar las más pequeñas faltitas chiquititas, pero no se da cuenta a veces de que lo principal es que está ofendiendo la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo, la humildad, la verdad, ¿no? En fin, estos son los enfoques incompletos o falsos acerca del pecado. En todas estas definiciones, lo hemos visto, acerca del pecado, Dios no es visto como alguien que es ofendido. Esto es importante tenerlo en cuenta. El pecado es algo, entonces, eh, que es como un fallo, ¿no? Como hoy le dicen falencia. Es algo más, es algo como una falta, un código, nada más, ¿no? Pero ojo, el pecado es mucho más que eso, es más que un error. Algunas personas no les gusta hablar del pecado, entonces dicen error. Perdóname mi error, perdóname mi falta, perdóname mi falencia. Palabras tan curiosas, ¿no? No, el pecado es algo mucho más fuerte, es mucho más duro y profundo que una inconducta, como se suele decir también hoy, ¿no? El pecado no es fallar a un código ético. La iglesia no es un grupo de personas que viven un código de ética. No. El pecado es ir contra alguien, y alguien con mayúscula, que nos da aliento. Es intentar neciamente ocupar el lugar de ese alguien con mayúscula para decidir nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Detrás del pecado se esconde una gran soberbia. Ahora veamos algunas definiciones autorizadas acerca del pecado. Hoy está de moda, felizmente, gracias al Papa León XIV, nuestro queridísimo Santo Padre León XIV, Papa peruano, está de moda San Agustín, ¿no? El Papa León XIV es agustino. San Agustín decía acerca del pecado, lo definía de este modo: el pecado es un dicho, un deseo, un hecho contra la ley de Dios. Es una definición muy escueta, pero que es muy interesante. Dicho, deseo o hecho contra la ley de Dios. Interesante. En otro momento, San Agustín mismo dice, el pecado es, lo digo ahora en latín, aversio ad Deo et conversio ad creaturas. ¿Qué cosa quiere decir? El pecado es aversión a Dios y conversión a las criaturas. ¿Mm?
Eso es el pecado. Tener aversión a Dios y tener conversión a las criaturas. El pecado entonces es una distorsión radical de esa tensión, de ese deseo de Dios, pasándose a fijar la atención y el deseo hacia las criaturas o a uno mismo. Es decir, y esto es muy, muy agustiniano, ¿no? Eh, si Dios nos creó para Él, para que le amáramos, para que le adorásemos y para que en Él encontremos nuestra alegría y felicidad alabándole y adorándole, el pecado es dar la espalda a esa misión y a esa vocación natural que tengo de desear a Dios la verdad para volcarme hacia las criaturas o hacia mí mismo. Allí está lo miserable del pecado, ¿no? Entonces las criaturas y uno mismo se convierten en Dios, en un absoluto. Entonces, ¿quién es el convertido? San Agustín esto lo muestra con su propia vida, ¿no? ¿Quién es el convertido? Aquel que ha vuelto su corazón a Dios y con ello se aleja de la conversión a las criaturas y termina teniendo conversión a Dios y aversión a las criaturas. Mientras que el pecador tiene aversión a Dios y conversión o amor a las criaturas. Esto es muy interesante, ¿no? Muy, muy agustiniano. Entonces, vemos lo que dice Agustín. Ahora veamos lo que dice la teología escolástica de la Edad Media, ¿no? El pecado es un acto humano moralmente malo. Esto es interesante, ¿no? Tiene un trasfondo también muy tomista. Es un acto humano moralmente malo. ¿Qué significa esto? Que es una acción plenamente advertida, consciente, y en la que se pone el consentimiento total y libre en este acto humano, pero que es un acto moralmente malo. Es decir, es un acto que está contra una norma gravísima. Todo acto humano que va en contra de una norma gravísima es un acto moralmente malo, ¿no? Malo. ¿Por qué? Porque es una acción que está yendo contra la verdad de las cosas, la verdad del hombre y la verdad de Dios. Por eso es moralmente malo. Entonces, definición escolástica, pecado es acto humano moralmente malo. Otra definición, una definición común en la teología católica. El pecado es ofensa a Dios y deuda. Ofensa a Dios y deuda. Es ofensa en cuanto que hay una intención del que peca, del pecador, de privar a Dios del honor que merece, para dar ese honor a una criatura o a sí mismo. O sea, Dios debe ser honrado, alabado y adorado por nosotros. Para eso hemos sido creados. Cuando yo cometo un pecado, yo retiro el honor que le corresponde a Dios y se lo doy a una criatura o me lo doy a mí mismo. Entonces ofendo a Dios. Y entonces se produce una deuda. Esta deuda tiene que ser saldada, tiene que ser pagada. Y por ser infinita esta deuda, porque es ofensa a Dios, oye, permíteme, pero Dios es eterno, es infinito, es insuperable. Por eso, cualquier ofensa a Dios ya reviste un carácter infinito.
Entonces, por ser una ofensa a Dios y que tiene que ser saldada, y por ser también un saldo infinito, nosotros por nosotros mismos no podemos pagar la deuda de nuestros pecados. Por eso allí será necesaria la intervención de Jesucristo como redentor y mediador nuestro. Jesucristo paga la deuda de nuestros pecados y la paga con su preciosa sangre. Por eso San Pablo dice, no, miren a qué precio hemos sido salvados, a precio de la sangre de Cristo que se ofreció por nosotros. ¿Mm? Entonces, todo pecado es una ofensa a Dios y deuda por ser una ofensa a Dios, que es infinito, que es eterno, que es inmenso, incalculable, supremo. Toda ofensa a Él se convierte también en ofensa infinita. Y por eso mismo, el único que puede pagar esta deuda por nuestro pecado es Jesucristo. Por eso necesitamos la redención de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección para el perdón de nuestros pecados. Los pecados no se arreglan con una frase bonita. Los pecados no se arreglan con una intención bonita. Los pecados solo se arreglan con la redención obrada por Jesucristo en la cruz. Y tenemos otra definición, una definición más detallada teológicamente. El pecado es la contravención de la santa voluntad de Dios eterno y del amor que Él mismo nos ofrece. Repito, es la contravención de la santa voluntad de Dios eterno y del amor que Él mismo nos ofrece para que participemos de la vida divina. Y es además contravención contra la esencia del hombre y su vocación sobrenatural a la gracia. Y por último, es contravención que viola la comunidad santa de los redimidos, la iglesia. O sea, esta definición más detallada tiene tres elementos. Contravención de la santa voluntad de Dios eterno y del amor que Él mismo nos ofrece para participar en su vida divina. Segundo, es contravención contra la esencia del hombre y su vocación sobrenatural a la gracia. Y es, por último, contravención que viola la comunidad santa de los redimidos, o sea, la iglesia. O sea, el pecado tiene también estas tres dimensiones. Yo voy contra la voluntad de Dios, le ofendo. Voy contra mi propia vocación y mi propia esencia, porque todo pecado es faltar a la propia esencia del ser humano. No hay nadie que pueda afirmar inteligente y racionalmente que gracias al pecado es mejor persona. No existe nadie que pueda probar esto. Todo pecador se destruye. Miren ustedes a un vicioso, miren ustedes a un libertino, miren ustedes a un flojo, miren ustedes a un soberbio, miren ustedes a un violento, a un irático, a un rencoroso. Todas las personas que pecan se destruyen. Por eso es contravención contra la esencia del hombre. Y por último, por si fuera poco, es contravención que viola la comunidad santa de los redimidos. ¿Cuál es? La iglesia. O sea, el pecado tiene estas tres realidades, ¿no? Ofendo a Dios, me ofendo a mí mismo y ofendo a la iglesia. Es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Y no nos contentemos con definiciones facilonas sobre lo que es el pecado. Yo sé que incluso hay catequistas, profesores y sacerdotes y religiosos
que exponen ideas un poco peregrinas acerca del pecado, ¿no? Y sobre pretexto de que la misericordia y la caridad eh, te venden gato por liebre. No te dejes engañar, no te dejes engañar. La doctrina católica no se rebaja al gusto del cliente o por el humor del predicador. Aquí estamos hablando de cosas muy serias que son la ley de Dios. Invito a los catequistas a que se formen adecuadamente y no palabreen a sus alumnos. Entonces, esta definición detallada nos ha dado estos tres elementos interesantes con los cuales vamos teniendo una mejor idea acerca de lo que es el pecado. Contravención contra la santa voluntad de Dios eterno y del amor que Él nos ofrece. O sea, en palabras populares, choteamos a Dios, su amor. Segundo, contravención contra la esencia del mismo hombre. O sea, yo mismo me hago daño y me denigro, me pervierto, me pervierto. Y tercero, el pecado es contravención que viola la comunidad santa de los redimidos, la iglesia. O sea, yo destruyo la iglesia. Un montón de gente hipócritamente se jala los pelos por los pecados de la iglesia, pero no se pone a pensar que con sus propios pecados afea a la iglesia. Entonces, también el pecado afea y destruye la comunidad santa de la iglesia. Ahora, el pecado puede ser mortal o venial. Solo hay dos clases de pecado, hermanos. En los años 70, 80, con los moralistas de la liberación, empezó a decirse que había pecado grave, mortal y venial. No, no, eso es falso. Hay dos tipos de pecado, mortal y venial. Eso es lo que enseña la teología moral de la iglesia. Ahora, con el pecado mortal se mata la vida divina, por eso es mortal, ¿no? Por eso se le llama mortal. Algunos dicen, no, es mortal porque si no te mueres. Si te mueres es mortal, si no te mueres no es mortal. Eso es falso, ¿no? El pecado es mortal porque mata la vida divina. La caridad, la gracia que tenemos desde el bautismo, mata la gracia, mata la vida de gracia, mata la caridad, mata la presencia de Dios en mí. Por eso es mortal. Y el pecado venial no mata la vida de gracia, pero hiere la vida divina que tenemos en nuestro interior. Evidentemente, si nosotros somos gente que de verdad ama a Dios, no vamos a ir con razonamientos mezquinos y necios diciendo, bueno, a mi papá no le puedo tirar un balazo en la cara porque lo voy a matar, pero sí le puedo tirar un lapo y dejarle una huella en la cara. Nunca vas a hacer eso, ¿no? Muchas veces con Dios nosotros obramos de ese modo tan necio, ¿no? Bueno, sí, no cometeré pecado mortal, pero un pecadito ahí venialcito y después me confieso. Oye, mira lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. Estás obrando neciamente como lo que decimos, ¿no? O sea, no vas a matar a tu padre, pero ¿qué? ¿Quieres tirarle una cachetada en la cara? ¿Y tú crees que eso es bueno? ¿Y tú crees que eso es agradable? ¿Y tú crees que eso le va a gustar a tu padre? ¿Tú crees que eso es signo de amor? Un hijo que ama a su padre va a buscar nunca ofenderle en lo más mínimo, nunca contrariarle en lo más mínimo con Dios. ¿Por qué somos a veces hijos irresponsables, hijos desvergonzados? El pecado venial hiere la vida divina. Si nosotros de verdad amamos a Dios, ni siquiera el pecado venial debemos admitírnoslo. Ahora, la consecuencia del pecado es la muerte, pero no se refiere esta muerte a la muerte temporal.
que todos, justos y pecadores, vamos a experimentar tarde o temprano, ¿no? Porque todos vamos a morir, somos seres mortales. Cuando San Pablo afirma que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, se está refiriendo a la muerte eterna. Ojo, hermanos, la paga del pecado es la muerte, pero esa muerte no es la muerte temporal o la muerte del cuerpo. Se refiere a la muerte eterna, es decir, al infierno, ese morir sin morir, esa especie de muerte sin morir, esa especie de muerte que no se acaba nunca más, que es morir para siempre, pero sin morir. Es como un estado permanente de agonía, sin llegar nunca a morir. Esa es la muerte eterna, lo que llamamos infierno. El infierno es esa agonía prolongada perpetuamente y de la que ya no existe retorno alguno. La meditación sobre el infierno es también necesaria para darnos cuenta del poder del pecado y de la necesidad que tenemos de hacer penitencia y reparar por los males que hemos cometido. Es importante esto, hermanos, que ahora que estamos un poquito viendo las definiciones de pecado, lo que no es primero hemos visto y luego lo que sí es, también tener en cuenta que si la consecuencia del pecado es la muerte y es la muerte eterna, el infierno, cuando nosotros cometemos un pecado, sea mortal o venial, siempre dejamos un daño en el honor de Dios, en nuestra propia vida humana, espiritual, y también dejamos un daño en la vida de la iglesia. Entonces, estos tres daños los tenemos que reparar. Qué bonito que en este año estamos precisamente en el año del jubileo, el jubileo de la esperanza, porque entonces así tenemos muchas más oportunidades para reparar por nuestros pecados. Qué bonito si podemos ofrecer al Señor una peregrinación para reparar por mis pecados. Voy a ofrecer una adoración eucarística como reparación. Voy a ofrecer una Santa Misa como reparación. Voy a ofrecer un peregrinaje a un santuario como reparación por mis propios pecados, para ganar también el perdón de las penas temporales que son causadas por mis pecados. La indulgencia es la remisión de la pena temporal que han causado mis pecados, ¿no? Entonces, qué buena oportunidad este jubileo para ganar estas indulgencias, ¿no? Y qué importante no olvidar la reparación. Una cosa es la penitencia que te da el sacerdote después de confesarte, pero muchas veces el sacerdote te puede decir, hermano, te recomiendo que hagas esta acción como reparación también por tus pecados. Sí, es importante hacer reparación por nuestros pecados. Obras buenas, oraciones, peregrinajes, penitencias, ayunos, vigilias, adoraciones, rosarios, vía crucis. Hay muchas maneras de hacer esta reparación. El pecado, damos un pasito más, el pecado es el reino del no Dios. Y se produce el pecado cuando Dios pasa a ser el número dos. Número dos. Cuando Dios pasa a ocupar el segundo lugar, entonces ya no es Dios. Si Dios está en el segundo lugar en tu vida, ya no es Dios. Por más de que tú tengas las imágenes y la crucecita. Si Dios se convierte en el segundo lugar, ya no es Dios. El pecado sobreviene cuando yo me atrevo a pensar que con Él, con Dios, nunca voy a ser feliz. Entonces me dedico a vivir mi vida.
Estoy convencido de que Dios no me da la felicidad. Y como yo soy más inteligente que Dios, yo pienso ser feliz a mi manera. Qué necedad, ¿no? Mucha gente vive así. No es solo el rechazo de una ley. Vemos que la ley es importante, pero el pecado no solo es el rechazar una ley, es el rechazo a una persona. Es el rechazo de aquel que es fundamental en mi vida. Es como que si tú fueses de pronto en un vehículo, no sé, en un bus, en un autobús, y estás allí al lado del conductor, del chofer, y de pronto se te mete no sé qué idea y agarras al conductor y lo botas por la ventana y tú no sabes manejar, pero no sé por qué lo has botado por la ventana y de pronto el autobús, el vehículo, está sin control y tú no sabes manejar. Tarde o temprano te estrellas. Siempre el pecado es destrucción, siempre, siempre, siempre. Hermanos, tengo 27 años de sacerdote, 27 años confesando y siempre es lo mismo. Siempre el pecado es destrucción. No hay nadie que pueda decir que el pecado le ha traído más alegría, más felicidad, más libertad, más verdad, más luz. Nadie. El pecado es el reino del no Dios. El pecado de los ángeles rebeldes, Satanás y los suyos, fue el orgullo. Dijo, yo no te serviré, dijo. Es pretender liberarse de Dios, pero para querer ser como Dios. Ese es el pecado de los ángeles rebeldes. Yo quiero ser como Dios. O sea, yo quiero decidir qué es bueno y qué es malo. A mí no me venga nadie a decirme qué cosa es bueno y malo. Yo lo decido, yo lo decido. Eso es soberbia. Mucha gente hoy en día tiene esa acusación contra la iglesia, ¿no? La iglesia no tiene por qué decirme qué cosa es bueno y malo. Yo soy el que decido, yo soy el arquitecto de mi destino, yo soy el señor de mi vida, yo soy el que dirijo mi vida, yo soy el conductor de mi vida, yo soy el artífice de mi vida y de mi felicidad, porque querer es poder, yo tengo fuerza y yo puedo, yo tengo autodeterminación, autodominio, auto no sé qué cosa. Cuidado, siempre el pecado es destrucción, siempre. El pecado en la Sagrada Escritura está representado en aquella escena, por ejemplo, del becerro de oro, de Éxodo 32, ¿no? Es una escena muy curiosa, ¿no? El pueblo de Dios, como demora en volver el hombre de Dios, el hombre santo, que ha subido al monte a entrevistarse con Yahvé, de pronto se le ocurre, ¿no? Esa curiosa idea de que, bueno, como que está demorando mucho el profeta, entonces, pues vamos, hay que adorar a nuestro Dios. ¿Y cuál será nuestro Dios? Bueno, a ver, vamos a juntar las joyas de todos y ahí hacemos un becerro de oro. Y empezamos a adorarlo, a ofrecerle sacrificios, a postrarnos, etcétera. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Uno dice, leyendo eso, dice, pero qué torpeza tan grande. Y esas son las torpezas que comúnmente cometemos, ¿no? Convertimos los becerritos de oro en dioses. Ellos tenían un becerro de oro, para ti de repente es tu iPhone, ¿no? De repente es tu celular, de repente es tu automóvil, tu trabajo, tu cuenta bancaria, o tus redes sociales, o tu perfil, o tu cuerpo, o tu gym, o tus planes, o tus metas, qué sé yo. Tu propio yo puede ser también tu Dios, tu becerro de oro, ¿no? Esta escena del becerro de oro nos recuerda que lamentablemente entre los humanos siempre hay el peligro de fabricarnos un Dios a nuestra medida. El becerro de oro era un Dios a la medida de ese pueblo, es decir, un Dios que podían tocar, que podían ver, se podían ahí
postrar, ofrecerle sacrificios. Ellos construyen el Dios a su medida. Se olvidan de que Dios está mucho más grande, es mucho más grande que ellos. Cuando nosotros hacemos un Dios a nuestra medida, ahí estamos ya en vida de pecado. El pueblo pecador se hace un Dios a su imagen y semejanza. Una persona se fabrica un Dios a su medida cuando endiosa su propio yo, su propio gusto y su propio capricho. Importante es también tener la actitud de gente que sabe renunciar a sí misma. Importante es esto, ¿no? Saber renunciar a nosotros mismos, ¿no? Hay gente que no renuncia a sí misma y entonces se endiosa a sí misma, ¿no? Por aquí una persona nos está preguntando, o bueno, nos está comentando, dice, una vez un sacerdote me dijo que no era pecado mortal faltar a misa el domingo. Un comentario. Lamentablemente, y esto lo digo con mucha pena y con vergüenza ajena, lamentablemente hay sacerdotes que no enseñan a sus fieles lo que es la recta doctrina según el entendimiento católico. Lamentablemente. Y yo lamento mucho que aquel sacerdote haya dicho esto, seguramente a esta persona en confesión o no sé, pero lo lamento mucho porque ese sacerdote no está enseñando lo que piensa la iglesia, está enseñando su propia opinión o la opinión de su teólogo de turno. Mucha pena me da eso. Ir a misa el domingo es parte de un precepto grave. Está en los mandamientos, santificar las fiestas, y también está en uno de los mandamientos de la iglesia. Por tanto, sí es un pecado mortal. Lamentablemente, como digo, hay de estas situaciones, ¿no? A veces hay sacerdotes religiosos, religiosas, o catequistas o profesores de religión, incluso, que enseñan cosas que uno dice, pero ¿de dónde me ha sacado esta idea? Muchas veces es también el mal influjo de algunos presuntos teólogos morales, ¿no? Que se atreven a decir cosas tan disparatadas, ¿no? Como decir que 2 más 2 son 7, ¿no? Tristemente, eso no es verdad, ¿no? Faltar a misa en domingo sin mayor necesidad, sin mayor eh, justificación que simplemente, no sé, cualquier cosa que se me ocurra, es un pecado mortal, porque es un precepto grave, es materia grave. Bien, seguimos un poquito más, ¿no? Jesucristo nos advierte en el Evangelio, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo es necesario para no caer en el propio endiosamiento. Esto es importante, ¿no? Cuando una persona se endiosa a sí misma, esa persona va a terminar definiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese es el pecado de los ángeles rebeldes, de Satanás y los suyos. Es el mismo pecado. Quieren ser como dioses. Pueden incluso rezar, pero son soberbios. Judas es también un caso para meditarse. Estuvo con Jesucristo cerca de 3 años, pero de algún modo logró mantener un corazón frío, sin cariño para con el Maestro. Judas logró vivir junto al Maestro, pero sin amarle, sin creer en sus milagros, sin adherirse verdaderamente a su palabra. Judas se quedó al lado del Maestro, pero manteniendo una imagen inatacable, con un corazón cerrado. Qué triste esto, hermanos, ¿no? Por otro lado, varias personas hoy en día sostienen que algo es pecado solo si ellos consideran que es pecado. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es esta solapada apostasía del yo?
que hoy en día está comenzando a crecer, ¿no? Estos creen que no son satanases, pero ya tienen el pensamiento de Satanás, ¿no? Porque algo es pecado solo si yo considero que es pecado. O sea, tú defines qué es bueno y qué es malo. Es decir, si tú haces algo que a ti te parece que no es pecado, entonces no es pecado. Si tú consideras que algo que has hecho es pecado, entonces sí es pecado. En este caso, las personas que sostienen estas ideas se han convertido en apóstoles del más claro subjetivismo y relativismo. Ese es otro de los problemas que tenemos al hablar de los 10 mandamientos, que probablemente habrá gente que dice, no, pero para mí eso no es pecado, o para mí eso sí es pecado. Discúlpame, pero no eres tú el que define qué es bueno o qué es malo, es Dios. Y la iglesia nos lo recuerda. No eres ni tú ni yo, ni tú ni yo. El subjetivismo y el relativismo aplicados a la vida moral sostienen que es la misma persona la que decide si algo es bueno o es malo, de acuerdo con sus ideas o preferencias personales, de acuerdo a sus opiniones e ideologías. Para los que así piensan, entonces no existiría nada ni nadie que desde fuera les indique qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Y quien así se lo indique, entonces cometería un abuso y una falta de respeto a su autonomía y a su libertad personal. En el mundo relativista en el que vivimos, se tiene alergia a la imposición de cualquier norma de vida o de conducta. Pues lamentablemente en ese mundo estamos viviendo, pero eso es incorrecto. Por eso es que la Iglesia ha recibido de Jesucristo la misión de recordar y enseñar lo que es la palabra de Jesucristo y la doctrina que se emana de la palabra de Jesucristo. Y por eso, qué bonito que el Papa León XIV hace poco nomás nos ha recordado que tenemos que anunciar la verdad aún a riesgo de ser impopulares. Esta catequesis quiere ser un cumplimiento humilde de ello, anunciar la verdad aún a riesgo de ser impopulares. La palabra de Dios nos da un criterio objetivo, real, concreto, fuera de ti y fuera de mí, más allá de tus ideas o de las mías, más allá de tus opiniones o de las mías. El criterio objetivo y absoluto es la revelación de la voluntad de Dios por medio del Decálogo, Éxodo 20, de los 10 mandamientos y de la enseñanza de Jesucristo, sobre todo en el Sermón del Monte, Mateo 5, capítulo 5 al 7. A partir de esta voluntad revelada expresadamente por Dios se formula toda la vida moral de los cristianos y católicos. Por tanto, debemos ser conscientes de que al establecer qué es y qué no es pecado, nosotros estamos respetando una voluntad de Dios, ¿no? Porque Él es el que ha hecho esto. Nosotros simplemente lo queremos compartir, ¿no? Nosotros no, a nosotros no nos compete decidir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Eso no se define en base a nuestras opiniones o incluso a nuestros sentimientos. No proviene de un consenso, ¿no? Nos vamos a reunir, nos reunimos toda la comunidad, toda la parroquia, porque queremos decidir si esto es bueno o esto es malo. A ver, ¿quién vota a favor de que sea bueno el aborto? ¿Quién vota a favor de que sea malo el aborto? No, estas cosas no se definen por consenso. Quizá lo podría hacer el Congreso, como varios congresos lo han hecho en varios países de Latinoamérica. Votan a favor de leyes que son absolutamente inmorales. Ellos responderán ante Dios. Pero en la iglesia nosotros no podemos obrar así. No es que ahora hay que escuchar a todos, es que vamos todos juntos, hay que decir juntos si esto es bueno o esto es malo. Eso sería una fatalidad. Eso sería ir contra la revelación bíblica y contra la doctrina moral de la iglesia. No se puede obrar así. Pero padre, esto lo han hecho los anglicanos, lo han hecho los luteranos. Mira, hijito, eso lo habrán hecho ellos porque no son la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo no se deciden las cosas por consenso ni por popularidad o tendencia, sino por fidelidad a la verdad de Dios.
La iglesia se encarga de explicar esta enseñanza de Dios, ¿no? Y eso constituye la base de su doctrina moral. Entonces, queridísimos, hoy hemos querido hacer este tema introductorio. Todavía se habrán dado cuenta, todavía no hemos llegado a la materia en sí de los 10 mandamientos. Eh, Mañana vamos a empezar ya eh, de lleno con los 10 mandamientos. Vamos a ir explicando uno por uno, ¿no? Y yo voy a tratar de ser muy exhaustivo en cada mandamiento. Sobre todo me interesan algunos que son más densos y vamos a ir poquito a poco explicando cómo puedo vivir en positivo este mandamiento y cómo puedo yo saber qué cosa me prohíbe este mandamiento. Vamos a tratar de ser lo más didácticos posibles para que no vayan quedando dudas, ¿no? Y repito, lo que aquí enseñamos nosotros no es el, el criterio o la opinión o la idea de Fray Israel, ¿no? O de la comunidad nuestra, ¿no? Es el criterio de la iglesia que tiene 20 siglos de antigüedad y es el criterio de la revelación bíblica de Dios en la Sagrada Escritura. Por tanto, pues creo que si despreciamos esta enseñanza, estamos haciendo una gran necedad, ¿no? Yo les agradezco a todos ustedes, los invito a estar mañana en la segunda sesión de esta catequesis y a compartir este contenido entre sus contactos. Por favor, extendamos el conocimiento de la verdad. No tengamos miedo de compartir lo bueno de la fe. No tengamos miedo de compartir lo que Dios nos va enseñando. Compartamos este contenido y si podemos, le ponemos un me gusta. Que Dios me los bendiga, que el Señor Todopoderoso y su Madre Santísima les concedan una santa noche y nos vemos mañana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su atención y nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la noche por RPS Ediciones. No se olviden de compartir y ayudarnos. Hasta mañana.